porque como ustedes están participando en un taller de cuento, en un círculo de lectura de cuento, a lo mejor no les había yo dicho que en mi caso hay relatos que no llegan a cuento. La mayoría de los escritores los desechan. Algunos de ellos intentan convertir a la fuerza esas pequeñas anécdotas en cuento y no cuaja. Es un poco como el chiste que lo alargas para ver si funciona, pero en realidad lo estás echando a perder. Y lo mismo con el chisme. Los chismes tienen que ser muy precisos, muy concisos y muy directos, porque son como flechas. El cuento, que es de por sí más difícil que la novela, tiene un patrón más o menos tridimensional o tiene un trinomio con el que cumple, que es plantear el cuento, plantear los personajes o el lugar, armar un enredo, un nudo, que es la trama, el entramado, y luego el desenlace. Durante mucho tiempo los cuentistas lo que buscaban era que el desenlace fuera sorpresivo y eléctrico, y que te deje pasmado, ¿no? Desde hace más o menos 100 años ya no necesariamente se tiene que hacer eso. Ustedes ya saben, bueno, y tú has de saber mejor que yo, que hay obras de teatro y películas incluso que empiezan por el desenlace y luego resulta que a la mitad te enteras del planteamiento y hasta el final te dicen cuál fue el enredo. Si eso lo vieran mis abuelos no entenderían, se saldrían del cine, dirían, no, yo no entiendo esto. O sea, ¿a quién es el que acaban de matar? Si está empezando la película, bueno, pues espérate y un poco más adelante sale. Y cuando más adelante resulta que era el protagonista, mi abuelo diría, pues esto no tiene ningún sentido, esto no se cuenta así. Entonces, ya para el año en el que estamos, tan complicado, año 20 del siglo XXI, yo creo que ya se vale de todo. Entonces, los cuentistas lo que están procurando respetar, al menos, es la extensión. Es decir, hay que hacer, como decía Eliseo Alberto, desescribir. Esa gran idea que quieres narrar, desescribe para que quede como una lectura de una sola sentada. Y dentro de eso, el camino inverso, son las ocurrencias que tengo que no llegan a cuento. Y que Jaime Viña propuso que las subiéramos a la página como cuentínimo. ¿De dónde viene el nombre? Viene de que a mí no me gusta microrrelato. No me gusta minificción. No me gusta cuentititito. Cuentínimo sí me gusta. Porque es un homenaje a Efraín Huerta, gran poeta, que escribió poemínimos. Él les llamaba así porque los escribía en pequeños papelitos cuando se quedó sin voz. Tuvo cáncer en la tráquea. Y dicen que traía una libretita, porque en esa época no había post-its, pero seguramente don Efraín sería un gran autor de post-its. Y son pequeños poemas más cargados de humor, como para hacer greguerías, que no llegan a fábulas. Tampoco son axiomas o sentencias, son historias, pero son historias mínimas, ¿no? Digamos que en nuestra época el que más triunfó con la idea del cuentínimo fue Augusto Monterroso, que escribió un cuentínimo insuperable que se llama El dinosaurio, que como ustedes recordarán es cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, punto. Que le preguntaron a una secretaria de Cultura de México bastante inculta si había leído El dinosaurio y dijo, sí, voy a la mitad. Mucho antes que Monterroso hay una tradición del cuentínimo en distintos países, por supuesto México es uno de ellos, pero la cosa viene desde muy lejos. Desde hace siglos, por ejemplo en China,
había escribas que hacían, antes que la novela, pequeñísimos relatos que tuvieran moraleja, magia o misterio. Y los dividían entre los de fantasmas, entre los de aparecidos y entre los de epopeya militar o de espada. Entonces, más o menos todo eso entra en mi cabeza cuando reviso en mis libretas los relatos que no llegan a cuento y que no voy a forzar en convertir en cuento. Así como tampoco puedes forzar a que un cuento se convierta en novela. Como tampoco debes forzar que una novela se convierta en película. Y sin embargo ya llevamos más de medio siglo en donde eso ha sucedido muchas veces. Y luego hay películas en donde, por querer hacer la película de un cuento, tienen que meter más cuentos para que quepan en la película. Por ejemplo, La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas. El cuento en sí no dio para largometraje. Entonces tuvieron que añadirle otros 3 cuentos escritos por el propio Manuel para que cupieran el tamaño de película. Y en lo personal creo que la regaron. Pero esa es mi opinión. Entonces, ¿cuál es la otra novedad que tienen los cuentínimos? Que es que yo no sabía ni imaginé que podían ser acompañados por un dibujo. Cosa que sucedió muy pronto con mis propios dibujos. Y en algunas ocasiones primero dibujé al personaje y luego inventé el cuentínimo, o primero escribí el cuentínimo y luego ya dibujé el personaje. Cuando ya llevábamos como 2 semanas con esta travesura, creo que son 2 semanas, ¿no, mi querido Jaime? Entonces fue cuando se puso en comunicación Miguel Repiso Rep, gran dibujante argentino, autor de más de 40 libros ilustrados, muy peronista, muy divertido, y me dijo, yo quiero entrarle a los cuentínimos con mis dibujos. Pero además, en el caso de él, los grabó en video, es decir, los filmó mientras los estaba pintando, dibujando, usando elementos diferentes como carbón, agua, fuego. Hay uno que le prende fuego y se consume en lo que tú oyes la voz. Ese es el otro elemento, que es que yo nunca los había grabado. Y como me gusta hacer voces, imité a varios escritores, hice varios acentos, y ahora resulta que va a salir un libro en Editorial Minerva que se va a llamar Cuarentínimos para la Cuarentena, en donde, aquí viene lo absolutamente impensable. Tú acercas tu teléfono a la página y en la pantalla del teléfono te aparece el video y las voces del cuento. Con lo cual ya no estás leyendo, sino que ya estás oyendo, viendo, leyendo. Eso es una cosa que yo jamás me había propuesto y me parece que es un ejercicio, pues, muy novedoso y revelador, que le da una dimensión, pues, alucinante al cuentínimo. Los otros 76 cuentínimos pues van a ser solamente con dibujo, sin video, pero con audio, también para que pueda ser escuchado. Entonces, ¿qué es lo que hace tan funcional al cuentínimo? 1. Si el cuento se lee de una sentada, el cuentínimo se entiende de un suspiro, o bien no se entiende. Hubo muchos cuentínimos que me escribieron personas diciendo, pues se oye muy chistosa tu voz, pero no entendí de qué va. Por ejemplo, uno de los cuentínimos era cuando salió el disco de Tuto Pavarotti. No sé si escucharon ese cuentínimo. Había un disco que se llamaba Tutto Pavarotti, que era una antología de lo mejor que había grabado mi clon, el cantante de ópera. Cuando vino a España, se presentó en Albacete, creo, y terminando un recital, como nunca falta el típico presumido de pueblo que quiere demostrarle a todos los demás que él tiene más confianza con el artista, al terminar el concierto se paró y gritó, ¡bravo, Tuto!, como si le estuviera hablando de tú.
Bueno, hubo varias personas que no entendieron el chiste y entonces tuve que explicárselo. Pero por lo general el cuentínimo se entiende instantáneamente. El cuento puede durar un trayecto de metro. La novela puedes pasar meses leyendo y te vas navegando y la novela sigue. Pero como esto tiene que ver con las duraciones, digamos que el cuentínimo es instantáneo. Para un posible taller de cuentínimo, lo que hay que hacer es saber pulir las anécdotas, las chispas, esas cosas que no puedes alargar con adjetivos o con situaciones porque lo echas a perder. Pienso también, por ejemplo, en rutinas circenses de los payasos. Si el payaso alargaba demasiado su rutina, los niños le pierden interés. Llega un momento en que se distraen. El payaso, si se va a caer de bruces y pegarse en la cara, más vale que lo haga saliendo recién de la cortina y causa una hilaridad, ¿no? Porque el elemento aquí es la sorpresa. Yo creo que entonces, de lo que nos une cada lunes, una gran beta es la sorpresa que nos causa el cuento. Por ejemplo, de los que hemos leído hasta ahora, ¿quién de aquí recuerda a alguno que te haya sorprendido? Es decir, que el elemento que se reveló como el cuento no te lo esperabas. ¿Piensas en alguno? La persona que se duplica, que es la misma persona pero en diferente temporalidad. No recuerdo cómo se llama. Que la veía en un barco y que era esa persona, pero al final no se sabía si era esa persona o no. O sea, como que jugaba con eso. Sí. No recuerdo cómo se llama. En este caso la sorpresa no es que se cae del barco y se ahoga. No es Titanic. En ese caso no es la sorpresa de que es un asesino y está por cometer un gran crimen. No. Es muy sutil. Es la confusión. Ahora, yo creo que también los cuentistas tienen que afinar, confundirte en algo muy rápido, semejante a lo que hace un prestidigitador, a diferencia de la novela. La novela te puede confundir con un óleo, con un mural, con la pared entera. El cuentista es muy microscópico y en este caso creo que el cuento era Cuando salí de La Habana, válgame Dios, de José Emilio Pacheco. ¿No es ese? Que sale de La Habana a finales del siglo XIX y al llegar al puerto de Veracruz descubren que en realidad ese barco es un barco fantasma y que en realidad está llegando a finales del siglo XX, como si hubiera navegado 100 años. ¿No es ese? Yo creo que ese es el que leímos, ¿no? O el de Bioy Casares, ¿no? Ah, el de Bioy. Que ve a otra persona no igual. Ese además tiene una artimaña que yo le envidio muchísimo y que me fascina, que es la siguiente: que te están contando una historia y se van a otra historia. Que no se así es hecho ese cuento. Dos amigos se encuentran y uno empieza a relatar la historia del barco. Mi abuela era así. ¿Cómo te fue en el mercado? Bueno, pues lo mejor fue que cuando salí se me ocurrió ir a Correos y deja que te diga lo que pasó en Correos. Entonces ya lo del mercado ya quedó en segundo plano y el gran rollo es Correos. Si aparte lo sabía hilar como para que coincidieran las dos cosas, magnífico. Si quieren ahorita hacemos un ejercicio de eso. En el caso de Bioy Casares, el encuentro entre dos amigos que parece insignificante, en realidad se va a convertir en tres relatos. Porque uno es el de los dos amigos que se encuentran, el segundo, el relato del barco que narra uno, que es en donde aparece el doble, y tres, el relato de Carmen Silveira, que fue el amor de ambos,
aunque solamente fue pareja de uno de los dos, y que también tiene que ver con una duplicación. Nada menos y nada más que la duplicación entre la vida y la muerte. Entonces, quizá por niño, a mí lo que me gusta es que son 3 por 1. Te estás ganando 3 relatos por el precio de leer uno solo, y es de mis favoritos. El cuento se llama Los milagros no se recuperan. ¿Cuál otro cuento de los que hemos leído hasta ahora? Vamos a hacer memoria para los que nos están sintonizando, hagan su propia biblioteca y tarea. Leímos de Inés Arredondo La Tsunamita, ¿cierto? Leímos de José Emilio Pacheco Langerhaus, que tanta conmoción causó, sobre todo en una de las fieles asistentes al taller. Leímos Mi vida con la ola, y aquí está la lista, qué maravilla. Chuck Moll. Chuck Moll, de Carlos Fuentes. La historia según Pao Chen, de Salvador Elizondo, maravilloso cuento. Diles que no me maten, de Juan Rulfo. Uno que también todo mundo se interesó mucho y salieron varias teorías, El gato bajo la lluvia, de Papa Hemingway. Leímos La noche de Margaret Rose, de Francisco Tario, que creo que también hice voces en esa ocasión, y además les conté quién era Tario, ¿no? El elegante portero de primera división que decidió convertirse en escritor. Leímos Aura. Ah, qué maravilla, no recordaba yo eso. Leímos True Friendship, que es una obra maestra de un autor anónimo. Leímos La pata de mono, que les dije que había una versión de Los Simpsons y ya la vi, ya la volví a ver más bien, y no está nada mal, vale la pena. A mí se me ocurre que en los lunes sucesivos hagamos la lectura de un cuento, pero también que le dediquemos unos minutos, como ya hice yo hoy, a hablar de lo que podría llamarse la teoría del cuento, ¿sí? Y las distintas formas en las que se cuaja un cuento, tanto para quienes quieran intentarlo, como para quienes quieran leer en lo sucesivo los entresijos de los cuentos. Y de paso les doy un consejo. Hay muchísimas novelas para empezar el Quijote, que lo que las hacen grandes son los cuentos que contienen.